Muy bien, queridos hermanos, querida iglesia, vamos a comenzar con la predicación y vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Os acordáis? La semana pasada Marcos nos estuvo predicando aquel sermón, esa respuesta, ese final de la respuesta que Jesús daba a los judíos que le acusaban de, haber sanado a un paralítico el día de reposo y de considerarse el Hijo de Dios. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Además, Marcos nos recordó a esos 4 elementos o personas que el Señor Jesús trae para su defensa, en favor de las cosas que Jesús mismo estaba declarando. En primer lugar, vimos el primer testigo, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue uno de los primeros testigos. Juan el Bautista hablaba de la venida del Señor Jesucristo y él mismo expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en primer lugar Juan el Bautista. En segundo lugar, las obras de Jesucristo. Todos los milagros, las enseñanzas y testimonios de Jesucristo hablaban a su favor, testificaban que Dios el Padre estaba con Jesús por los milagros y las palabras que él decía. En tercer lugar, vemos que Jesús trae al Padre eterno. El Padre da testimonio de su Hijo. El Padre clama desde los cielos, desde las nubes: he aquí mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Y en cuarto lugar, y por supuesto, las Escrituras, ¿no? Todo este bendito libro, Jesucristo lo pone como su cuarto testigo. Todas las Escrituras apuntan a él, las Escrituras, las profecías y demás apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Así que a esos fueron nuestros 4 testigos y además ahora Dios nos llama a nosotros a que seamos también sus testigos, al igual que estos 4 elementos o personas. Hermanos, en el día de hoy vamos a estar considerando otro evento que tuvo lugar después de haber pasado ya cierto tiempo, ¿no? Hemos pasado del capítulo 5 al capítulo 6 y conectamos la historia inmediatamente, pero hoy vamos a ver que pasó, sí, un tiempo después entre estos 2 capítulos, ¿vale? Vamos a encontrarnos ante el cuarto milagro que Juan registra en su evangelio. Recordemos que Juan iba a hacer un registro de 7 señales o milagros y hoy vamos a estar considerando el cuarto milagro. Y hablamos de que el Señor Jesucristo hoy va a alimentar a más de 5,000 personas, muchas más que 5,000 personas, con recursos muy escasos. De nuevo, hermanos, vamos a ver el poder de Dios para sacar de lo poco mucho, de lo escaso que poseemos, grandes abundancias que tienen la intención de que su nombre sea glorificado. Amén. Así que vamos a estar atentos, vamos a pedir al Señor su ayuda para que nos ayude a comprender y a atesorar en nuestro corazón lo que vamos a aprender hoy. Amén. Oremos, hermanos. Ay, Señor, necesitamos pedirte siempre tu bendición y tu ayuda. Y por eso tomamos este momento para rogar y suplicar que nos vengas a enseñar hoy todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, ven a nuestros corazones, haznos cautivos de tu palabra, ayúdanos a querer desearla para conocerte más a ti, para conocer más a tu Santo Hijo y a tu Santo Espíritu. Bendícenos hoy con esta comida espiritual, pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, podemos tomar nuestras Biblias y abrir nuestro texto de hoy, Juan. Es sencillo, casi todos los domingos tú puedes abrir la Biblia casi en el sitio que la dejaste la semana pasada. No tienes que estar buscando de un lado para otro, aunque luego sí lo haremos, ¿verdad? Pero hoy vamos a comenzar con el capítulo 6. Y si ya lo tienes ahí abierto, vamos a comenzar la lectura. La haremos desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿De acuerdo? Juan capítulo 6. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía a los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan
no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostada la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo, los peces, de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderársele de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Bien, hermanos, hasta ahí la lectura. Nuestro texto de hoy es el primero que nosotros podemos cruzar con los otros evangelios. Si tú te fijas en todos los subtítulos de las enseñanzas de Juan, este es el primero que nosotros vemos referencias a otros evangelios. Y de hecho, este momento de la multiplicación de los panes y los peces es el único que Juan, que mejor dicho, que todos los 4 evangelistas cruzan. Es un evento que tú vas a encontrar en los 4 evangelios. No hay otro momento como este. Bueno, aparte de esto está la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero este momento, los evangelistas lo han consideraron que fue tan importante que dijeron: esto lo tenemos que registrar todos, ¿de acuerdo? Recordemos que más del 90% del contenido del Evangelio de Juan es exclusivo. Esto ya lo dijimos hace tiempo en la introducción. Este mismo acontecimiento, tanto Mateo, Marcos y Lucas, lo registran con la misma perspectiva, pero con algunos detalles diferentes, hermanos, que mejoran nuestra comprensión del texto. Y nosotros vamos a hacer referencia a ellos después, ¿de acuerdo? Hermanos, lo primero que observamos aquí en nuestro texto es que el texto nos dice: después de esto. ¿Después de qué? ¿De que Jesús hubiese tenido aquella bronca con los judíos? No. Algunos comentaristas opinan que entre el capítulo 5 y el capítulo 6 transcurrió casi un año de distancia. O sea que ha pasado un tiempo, y por eso el texto dice: después de esto. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, los otros evangelios nos esclarecen que Jesús había enviado a predicar a sus discípulos de 2 en 2, a predicar el reino de Dios, a sanar a los enfermos, ¿verdad? A expulsar a los demonios, y después de que los discípulos se han hecho un tour, no sé por cuántas ciudades o pueblos, entonces ellos vienen a Jesús y empiezan a contarle todas las cosas que les ocurrieron, lo fascinante de su viaje, lo fascinante de aquella aventura. Así que nos dice Marcos en su evangelio que Jesús les llama a que vengan con él a un lugar desierto para que descansen, para que tomen un descansito. Un merecido descanso después de haberlo dado todo sirviendo al Señor y al pueblo. ¿Te lo imaginas? Un año caminando, que ellos no iban en moto ni en coches, ellos iban caminando, o como mucho diría yo en camello, predicando, hermanos, la palabra del Señor, sanando a los enfermos. Qué desgastante. Hermanos, el ministerio desgasta. El ministerio desgasta a quienes están pastoreando a las ovejas, y es por eso que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo en tener esto en cuenta y proteger a nuestro pastor, proteger a su esposa, proteger al liderazgo de la iglesia, porque el ministerio desgasta. No solo en venir aquí antes, en procurar que todo esté bien, bonito, que todo funcione, sino también todas aquellas situaciones en las que se ve nuestro pastor con problemas familiares de las personas, visitas, etcétera. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo. Protege a tu pastor, protege a tus líderes, ¿verdad? Porque el ministerio desgasta, y si no los proteges tú, no los va a hacer nadie más, ¿verdad? No lo va a hacer nadie más. Así que Jesús les llama a descansar porque era demasiada la gente que se agolpaba. El texto de Marcos dice que tanto era así que ellos no habían tenido ocasión ni siquiera de comer. Estaban tan ocupados sirviendo que ni siquiera habían tenido tiempo para comer. Así que Jesús toma a los suyos, los mete en una barca, atraviesa el mar de Galilea, ¿no? Nuestro texto dice el de Tiberias, para que sus discípulos tomen un descanso.
Pero tal era la euforia de la gente por las enseñanzas de Jesucristo, estaban eufóricos por ver los milagros, las señales, la compasión de Jesucristo, que los otros evangelios nos dice que antes de que Jesús llegara y cruzara en barca el mar de Galilea, la gente ya había ido a pie y había rodeado la costa y habían llegado incluso primero que el Señor Jesucristo y los discípulos. Imaginaos la euforia de toda esta gente, ¿no? De manera que aquel descanso añorado y prometido de los discípulos y del Señor simplemente se esfumó por completo. Ellos iban con la intención de descansar. ¿A dónde nos va a llevar hoy el Señor? ¿Nos va a llevar a un hotelito a descansar allí en la playa? Qué guay, ¿no? Y de repente llegan allí y ven una multitud de gente para ser atendidos. Me llama la atención, hermanos, el cuidado de Jesús por los suyos. Los discípulos han estado trabajando con el Maestro y para el Maestro, atendiendo las necesidades del pueblo, como he dicho antes, enseñando la palabra de Dios, sirviendo a Jesús y a sus semejantes, y me llama la atención eso. El Señor Jesucristo quiere que los suyos descansen. Este es nuestro primer encabezado de hoy, el primer punto, el descanso, hermanos. Vamos a hablar del descanso. Dios sabe que necesitamos descanso. Él mismo instituyó el descanso obligatorio. Nos dice Génesis, al final del capítulo 2, que después de que Dios desplegara su poder durante 6 días, ordenando el caos que había en el universo, poniendo las estrellas en su lugar, separando las aguas de los secos, separando la luz de las tinieblas, que después de que el Señor desplegara su poder y con la voz de su palabra, creándolo todo, dice que decidió descansar al 7º día y lo santificó. Reposó de las obras de sus manos. Y Dios mismo consideró que tanto trabajar como descansar era algo bueno, y bueno en gran manera. Entendemos obviamente que no es que Dios estuviera cansado de trabajar, ¿no? Dios no se cansa trabajando. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, incluso los sábados, incluso en el Sabbat. Dios no estaba cansado, Dios no para de hacer su obra. Lo que debemos entender aquí es que Dios se detiene para contemplar su creación y disfrutar de ella. Y para darnos a nosotros, los seres humanos, un principio que debemos tener muy en cuenta, hermanos, el descanso. Dios apartó y santificó un día para que tú y yo, que como a veces no nos obliguen a parar, no paramos, paremos, Dios lo hizo de esa manera para que tomes en serio que necesitas descansar. Es verdad que hay gente que se toma muy a pecho este principio, ¿no? Puedes pensar en alguien, se lo toma muy en serio. Hay gente que le gusta estar muy paradica, ¿verdad? Muy parada, demasiado parada, le diría yo. Porque hay tipos de personas, hermanos, que parece que para ellos el descanso es su estilo de vida. Les encanta descansar, les encanta estar parados. Pero, hermanos, esto no agrada al Señor. Mira, hay un proverbio de la Biblia que me hace mucha gracia siempre cuando lo leo. Y es aquel proverbio que dice, así como la puerta gira sobre la bisagra, así el perezoso sobre su cama. Me hace una gracia. Así como la puerta gira sobre la bisagra, así el perezoso sobre su cama. Va de un lado a otro, pero no se levanta a hacer nada. Y también hay otro proverbio que nos dice que al perezoso, a incluso llevarse la cucharada de comida a la boca, le da pereza. Y esto me hace gracia porque me acuerdo que en una ocasión estábamos con la prima de una amiga pequeña, tendría como 5 o 6 años, y la niña estaba comiendo con su cuchara y de repente la niña paró y le dice a su madre, ¿no? Le dice, mamá, dame de comer. Dice, pero ¿por qué, hija? Si estás comiendo. Y le dice la niña, no, es que tengo pereza en la mano. Tengo pereza en la mano, dame de comer. Entonces, siempre que leo este proverbio me acuerdo, ¿no? El perezoso, el que para mucho, aún hasta comer le da pereza. Y esto no agrada al Señor. A Dios no le hace ninguna gracia al perezoso, el que descansa en exceso. Y por el contrario, a Dios le encantan las personas diligentes. Las personas que ponen un esfuerzo para trabajar, Y no me refiero solo a aquellos que ponen un esfuerzo para trabajar en la iglesia, no. Aquellos que ponen su esfuerzo para trabajar en su lugar de trabajo. Allí donde tú estás, Dios ama que tú seas diligente en tu trabajo. De tal manera que el jefe te mire y las demás personas te miren y digan,
Me encanta trabajar con los cristianos. Porque qué triste, hermanos, qué terrible es que alguien sepa que tú eres cristiano y estás en el trabajo y digan, ¿y este es creyente? El que no ve cualquier momento para escabullirse por ahí, a estar con el móvil, a descansar, a dormir. Qué triste, ¿verdad? Dios ama la diligencia. Pero bueno, el punto aquí es que Dios apartó un día para que su pueblo descanse y se dedique a Él. Adorarle en comunidad, disfrutar de la koinonía, de la comunión, de la común unión, que es algo así como lo que vamos a hacer hoy después de la Santa Cena, ¿no? Vamos a preparar aquí nuestras mesas, nos vamos a sentar a comer todos juntos y a disfrutar los unos de los otros en la presencia del Señor y a disfrutar de esos maravillosos platos de comida que habéis traído hoy, ¿no? Eso es lo que ha diseñado el Señor, pero también creo que, ¿por qué no? Separar un día para que descanses y des un bonito paseo con tu familia por la tarde y disfrutes de la creación del Señor. El domingo pasado le pregunté a Arlindo, Arlindo, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer hoy en la tarde? Y me dice, bueno, voy a esperar que Vania salga del trabajo y igual nos vamos a ver la nieve. Bien, es bonito. Sacas un día con tu familia, te vas allí, descansas, disfrutas de la creación del Señor y le adoras mientras disfrutas de su creación. Amén. Así que, hermanos, para cerrar el punto, creo que lo que Dios quiere para nuestras vidas es que entendamos lo que significa el verdadero descanso. Jesús toma a sus discípulos para pasar un tiempo a solas con Él, que descansen, que sus cuerpos descansen, pero también para que entiendan que el verdadero descanso solo lo puedes encontrar en Él. Jesús no envía a sus discípulos solos en la barca, Él va con ellos para que ellos entiendan que el verdadero descanso se encuentra en Él. Se encuentra, y aunque esto suene un poco paradójico, en el del verdadero descanso se encuentra cuando trabajamos para su reino, para su gloria. Y para que los suyos entiendan lo que escribió el salmista David muchos años atrás, cuando dijo en el Salmo 62 y en el versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, descansa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio, mi descanso. Solo en Dios puedes hallar un verdadero descanso. Jesús no solo quiere que su pueblo descanse físicamente. El Maestro desea que todos nosotros hallemos descansos para nuestras almas, para nuestros problemas, para nuestras insatisfacciones, para nuestras frustraciones en Él. Hermanos, cuando entendemos que Dios es absolutamente soberano sobre toda la creación, sobre todos los problemas, que Él está al control de todo, hermanos, esto es un descanso tremendo para la mente y para el alma, ¿no es así? Entender que Dios es soberano, que Él está al control, que Él sabe qué es lo mejor para ti, descansas en Él, ¿no? Descansas porque sabe que tu situación está en las mejores manos posibles, en las de Dios. Ese es el descanso que Dios quiere darte. El verdadero descanso no se encuentra en una vida libre de problemas o tener la posibilidad económica, no sé, de irte cada 2 meses de vacaciones a algún país. El verdadero descanso está en ocuparse de su reino. Ese reino que te promete un descanso eterno, en gloria. ¿Estás cansado, querido hermano, querida hermana? ¿Estás cansado por algo? La situación en tu familia, en tu trabajo, es tan dura que no te permite descansar. Acude a Cristo. Ven a Él, a sus brazos. Él te hará descansar. Él te promete un descanso si acudes a Él reconociéndole como el Señor de tu vida. Amén. Así que Jesús y sus discípulos, una vez más, ven esfumado su anhelado descanso. Se ven rodeados de una multitud otra vez y en vez de que el Señor Jesucristo diga a los discípulos, ¿sabéis qué? Dar media vuelta y vamos a remar hacia otro punto donde no les sea tan fácil llegar. Esto no es lo que hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo les dice, seguid, vamos allí donde están ellos. Jesús desciende de la barca porque tuvo compasión de ellos. Mira qué detalle más bonito nos dice Marcos en su Evangelio, en el capítulo 6 y en el versículo 34, te lo leo. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Hermanos, podemos imaginar la escena, ¿no? Jesús ve a la multitud
y empieza a ver cada persona a los ojos en particular, miles de personas, mujeres, hombres y niños. Tuvo compasión de ellos porque todos tenían auténticas necesidades. Tuvo compasión no solo de haberles visto venir durante kilómetros caminando para verle a él, no, sino también de sus miradas, ¿no? De sus almas agotadas. Vio sus miserias, sus problemas, sus desgracias. Como ovejas que no tenían pastor, dice el texto. Así les vio el Señor, almas perdidas, hermanos. Y yo he titulado este sermón como Jesús, el pastor misericordioso. Jesús el pastor misericordioso, porque lo es, hermano. Su corazón se duele con nuestras miserias. Misericordia, ¿sabes lo que significa misericordia? Miseria y cordia. Las miserias entendemos bien lo que es, y cordia tiene que ver con cardio, con el corazón. Es decir, a Jesús en su corazón le duele ver las miserias de sus criaturas. Es Mateo y Lucas quienes nos dicen que inmediatamente el maestro se llenó de compasión y amor y bajó de la barca y comenzó a sanar a los enfermos. Otra vez, a seguir sanando a los enfermos. Hermanos, ¿cuánto necesitamos de la sanidad del cuerpo, verdad? ¿Cuánto lo necesitamos? Nos damos cuenta cuando enfermamos, ¿no? Cuando te haces un esguince, ahí te acuerdas de lo bien que estabas, ¿no? Y que no valorabas. Y si hay alguien que no es consciente de que aún el pueblo de Dios sufre enfermedades, lo invito a venir al culto de oración para que se dé cuenta otra vez de la cantidad de peticiones que tenemos así acerca de la sanidad aquí. No solo en esta iglesia, tú vas a cualquier iglesia y en los cultos de oración, yo creo que la oración predominante es sanidad. Que el Señor sane a mi hermano, a mi madre, que el Señor me sane a mí. Sin embargo, hermanos, me gusta más el detalle de Marcos, porque en su evangelio, este versículo que hemos leído, ¿no? Como ovejas que no tienen pastor, no termina ahí. Dice que tuvo misericordia de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ese detalle, vamos a profundizar un poquito en él. De hecho, Lucas en su evangelio también dice que Jesús les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ahí, hermanos, creo que radica la verdadera necesidad del ser humano. El verdadero milagro. Este es nuestro segundo punto, el verdadero milagro. Durante mucho tiempo, hermanos, yo he estado leyendo esta porción, esta parte de las Escrituras, sin darme cuenta de muchos detalles que el Señor me mostraba esta semana. Lo he disfrutado muchísimo. Sí, ahora Jesús va a hacer un milagro impresionante. Va a alimentar a miles de personas. Pero, hermanos, la comida solo puede saciar tu hambre corporal. Solo puede llenarte la tripa, la barriga, el estómago. Sin embargo, las enseñanzas de Jesús pueden llenarte el alma hasta rebosar. Hasta rebosar. Los milagros de Jesús pueden levantar a un paralítico, devolver la vista a un ciego, devolver la audición a un sordo. Pero estas cosas solo te devuelven la sanidad física. Está bien que no oigas y empieces a escuchar, eso sería fantástico. Pero lo que Jesús quiere es que tú te llenes de la enseñanza, del conocimiento de Jesús, del conocimiento del reino y entiendas que en la gloria que está por venir vas a tener un cuerpo que no va a estar en lo absoluto desgastado, que no va a padecer ninguna enfermedad. Es por eso que este punto le he titulado el verdadero milagro. Hermanos, el verdadero milagro es que una persona que está muerta espiritualmente, ciego a las cosas de Dios, sordo a las palabras del maestro, de repente comience a entender las enseñanzas de Jesús, empiece a sentir afectos por Cristo, amor por Dios, entienda sus enseñanzas por el Espíritu Santo. El verdadero milagro radica ahí en que obtenga gratuitamente el agua de vida, como se le dijo a la mujer samaritana, ¿no? ¿Os acordáis? El agua de vida que yo te daré. Que ellos entiendan que es mejor y más necesario obtener el pan de vida, que es Cristo Jesús. Este pan de vida va a ser expuesto de aquí a pocas semanas, en el capítulo 6 también. Pero hermanos, el milagro de hoy va a servir como preámbulo a la enseñanza de Jesucristo. Jesús va a multiplicar los panes, pero no solo para que las personas se sacien de alimentos, sino como preámbulo para que entiendan que el verdadero pan que da vida es Él. Y ya lo veremos con la ayuda del Señor. El verdadero milagro ocurre, hermanos, cuando una persona oye la voz de Dios, entiende su mensaje, entiende su condición de pecador, pide perdón, se arrepiente
y se hace de Cristo. Hace a Jesucristo como su todo suficiente, todopoderoso Salvador. Ese es el verdadero milagro. Y lo dijo nuestro pastor la semana pasada y lo recalco yo hoy también. Cuando oramos por la sanidad de alguien, ¿qué es por lo primero que oramos por esa persona? Que conozca al Señor, ¿no? Si no le conoce, Señor, sálvale primero. Y después oramos por la sanidad física de esta persona. Hermanos, eso es lo que más le importa a Dios. La salvación, la sanación del alma. Y es lo que más nos importa a nosotros. Que por aquellos por los que oramos, Señor, antes de sanarle de un cáncer, antes de sanarle de cualquier enfermedad, Señor, sálvale, por favor, que te conozcan a ti, que experimenten tu reino, que te conozcan a ti como el único Salvador. Esas son oraciones apasionantes. Y ahí está el verdadero milagro, hermanos, que Jesús sienta compasión de ti, que fije sus ojos en ti, descienda de la barca, te tome de la mano, suba al monte contigo, te sane si te tiene que sanar de algo, pero que por todas las cosas, sobre todas las cosas, te saque el corazón de piedra y te ponga uno de carne, un corazón que le ame y que siga sus mandamientos. Ahora, hermanos, cuando necesitamos ser sanados, creo que en ocasiones ponemos el enfoque simplemente en la sanidad física. Señor, quiero que me sanes de algo, lo necesito, ¿no? Pero a veces se nos olvida que quizá Dios quiera hacer algo más grande a través de nuestra enfermedad. ¿Cuántos de nosotros, cuando padece una enfermedad, no quiere dejar de sentirla? Yo creo que todos, ¿no? Pero hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando estamos atravesando una enfermedad o un problema, da igual, damos gracias a Dios por esa enfermedad o ese problema? Esto es más raro escucharlo, ¿verdad? Como lo diría la canción, una canción muy bonita de Jonathan y Sara Jerez, de los cuales hoy hemos tocado 2 canciones. Mira lo que dice el coro, impresionante. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Dame tu gracia para ver que vivir es Cristo. ¡Buah! Yo cuando escuché esa canción por primera vez hace años, yo, Señor, tremendo. ¿Quién ora así? Señor, trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción. Ojalá pudiéramos orar más así. Y estaba recordando esta semana el testimonio de una mujer llamada Joni Eckerson, no sé si lo pronuncio bien, que se lo estaba compartiendo a Camila, y de hecho vimos su testimonio en YouTube. Mira, una mujer cuadriplégica que lleva más de 50 años en ese estado, una mujer estadounidense. Le invitaron a ella a dar su testimonio en una de las conferencias de Fuego Extraño, unas conferencias que organizaban la iglesia de John MacArthur, no sé si te suena, en Grace Community Church. Bueno, en estas conferencias, hermano, ella fue invitada, es una mujer que ha viajado a muchas partes del mundo, a muchas iglesias, a contar su testimonio y cómo Dios la ha levantado, ¿no? Y esta hermana contaba que cuando la invitan a círculos carismáticos pentecostales, pues hay personas que se le acercan y le dicen, oye, ¿me permites orar por ti? No, con la intención de que Dios la levante de esa silla. Y fue tan bonito recordar que esta mujer dice, mira, cuando las personas quieren orar por mí, yo no les impido a nadie que ore por mí. Pero cuando vienen a orar por mí, yo les doy una lista de mis necesidades. Y les digo, ¿podrías orar por mí por algo que necesito mucho más que levantarme de la silla? ¿Podrías orar por mi carácter, por favor? ¿Podrías orar por mi mal humor en las mañanas? Una persona que lleva 50 años postrada dice, mira, tengo una necesidad mayor que esta. ¿Puedes orar por mi carácter, por mi mal humor, por las malas decisiones que tomo? Tremendo, hermano. Yo siempre la recuerdo, ¿no? Cuando hago estos tipos de oraciones. En medio de la enfermedad, el Señor quiere hacer algo más grande en tu vida. Perfeccionar tu carácter quizá, o enseñarte dependencia de Él. En medio de tu calamidad, Dios quiere mostrarte algo mucho más superior. Bien, hermanos, nuestro siguiente punto, yo lo he titulado La economía del ministerio de Jesús. Y, hermanos, yo al principio no quería hablar de esto, ¿vale? Pero me vi tan llevado por el Señor a hablar de esto, y yo sé que hoy hay cena del Señor, y sé que quizá Marcos luego me diga, Gerson, había cena del Señor. Pero hermanos, de verdad, es que no lo puedo evitar. Pero necesitamos hablar de esto. Después de que Jesús hubiese sanado a muchos, Él comienza a predicarles y nos dice que los demás evangelios que la cosa se alargó,
que llegó a ser la hora 12, es decir, las 6 de la tarde, y Jesús todavía estaba allí. Se les alargó la cosa. Empieza a caer la noche y los discípulos se le acercan a Jesús y le recomiendan: Maestro, por favor, dile a todas estas personas que vayan al pueblo, a las aldeas y compren algo de comida, que vayan a un buen restaurante y de paso busquen alojamiento para que se queden esta noche, ¿no? Mira, Felipe es el quien le recomienda esto al Señor Jesucristo. Y Felipe da la casualidad de que era de Betesda. ¿Betesda o Betsaida? No, Betesda, ¿no? A ver, mira, es que ya estoy... Creo que es Betesda. No, ¿cómo era el estanque aquel? Betesda. Pues esto es Betsaida, ¿no? Lo he liado las dos en la cabeza. Felipe era de esta ciudad, y no solo Felipe, Pedro, Andrés, Natanael, ellos eran de esta ciudad. Pero Felipe le recomienda, ¿no? Señor, manda a toda esta gente a casa. Y para sorpresa de Felipe y sus discípulos, el Señor le dice no. Mira, Felipe conocía bien la zona. Qué bien, ¿no? Tantos turistas, de repente, esto podría ser un incentivo económico para la zona, ¿no? Pues vamos a buscar hotel, vamos a buscar restaurante, impresionante. Pero para sorpresa de Felipe y los discípulos, el Señor Jesucristo les dice no, dadle vosotros de comer. Y ya puedes imaginarte la respuesta o la expresión de Felipe, puedes imaginar su cara. Señor, ¿perdona? ¿He oído bien? ¿Que les demos nosotros de comer? Pero tú has visto la cantidad de gente que hay aquí. ¿Tú sabes cuánto puede costar darles de comer a ellos? Señor, ¿has dicho, he oído bien? Señor, y si tuviéramos tal cantidad de dinero para alimentarles, ¿dónde vamos a encontrar hasta ahora tanto pan para alimentar a más de 10.000 personas, incluso más de 15.000? Dadle vosotros de comer. No, algo así me imagino que diría Felipe, pero nuestro texto dice que Jesús le dijo esto a Felipe solo porque quería probarle, porque quería probar su corazón, quería ver qué le iba a responder Felipe. Sin embargo, el texto nos dice también que el Señor Jesucristo le dice esto porque Jesús tenía todo bajo control. Solamente quería ver la respuesta de Jesús, ¿no? De Felipe, perdón. Y aquí Felipe nos da una cifra de dinero. Nos dice, Señor, en el versículo 7, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, ¿no? Aquí Felipe habla de dinero. Apenas bastaría 200 denarios para darle un poquito de pan a cada uno. Y aparentemente, y según pienso yo y según estuve investigando esta semana, algunos comentaristas también lo piensan, que estos 200 denarios es probable que fuera lo que el ministerio de Jesucristo tenía recaudado en ese momento. 200 denarios, para que te hagas una idea, un denario era el salario que recibía un jornalero en un día de trabajo. 200 denarios serían más o menos el sueldo de unos 8 o 9 meses, ¿no? ¿De dónde saldría tanto dinero o tal dinero, no? Bueno, no lo sabemos. ¿Serían los ahorros de los discípulos que traían consigo después de haber dejado sus trabajos, sus casas, después de haber estado predicando el evangelio? ¿Sería lo único que les quedaba? Podría ser, no lo sé. Esto ya es especulación. Pero hermanos, ¿sabías que el ministerio de Jesucristo se sustentaba económicamente gracias a las aportaciones de personas que estaban tan agradecidos con el Maestro? Lo que Jesús estaba haciendo en sus vidas, que era una manera en que estas personas mostraban gratitud hacia Jesús y hacia su ministerio. Mira lo que nos dice Lucas en el capítulo 8 y en el versículo 1. Mira qué interesante. Nos dice el texto allí, este es el 7, el 8. Aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y enfermedades. Estas eran María, que se llamaba Magdalena, en la que había salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. El ministerio de Jesucristo se sustentaba económicamente gracias a las aportaciones de personas. Y aquí tenemos los nombres de algunas personas con bastante, algunas, ¿no? Con bastante adquisición económica. Hermanos, el texto de hoy habla de dinero y nosotros naturalmente vamos a hablar de dinero.
Y lo voy a hacer, hermanos, intentar hacerlo sin forzar el texto. No quiero forzar el texto aquí para intentar meter una enseñanza y para sacar un pretexto yo. Pero creo que la Biblia habla de ello y vamos a hablarlo. Hermanos, es cierto que el Señor pudo no haber necesitado de las aportaciones de nadie, de ningún ser humano para que su ministerio funcionara. Sabemos que ellos a veces dormían a la intemperie. Sabemos que ellos a veces eran invitados a las casas de las personas para pasar la noche allí, para cenar allí, muchas veces, hermanos. Pero en términos generales, ellos necesitaban tener una economía. Una economía. De hecho, la Biblia nos dice que el tesorero del grupo llegó a ser un tal Judas el Iscariote. El tesorero del grupo. Y sabéis el destino de Judas, ¿no? Le consumió la avaricia al tener el dinero, manipulándolo en todo momento, y su final fue trágico. Vendió al Señor por dinero. Jesús pudo haber pedido cada día maná del cielo para alimentar a los suyos. El Señor puede que todos los días tú, en la noche, cierres el frigo vacío y que al día siguiente abras el frigo y lo encuentres llenito. Eso lo puede hacer el Señor si quiere. Pero hermanos, el Señor permitió que todas las personas que confiaban en Él mantuvieran económicamente los asuntos del reino de los cielos. Y tenemos que tener claro como iglesia, hermanos, que ese es el mismo diseño que Dios ordena hoy para su iglesia. Que sean sus propios hijos los que provean para el reino de Dios, para que el reino avance. ¿Y sabes una cosa? Ese principio de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, hermanos, sigue siendo necesario para nosotros, no para Dios, para nosotros. Estas ordenanzas las encontramos en varias partes de la Biblia, pero de manera más concentrada, más unida, la encontramos en la primera y la segunda carta a los Corintios. Y yo te voy a leer solo 2 fragmentos para que los recuerdes. Primera de Corintios 16, 2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está el principio y el mandamiento. Cada primer día de la semana o cada fin de mes, cada uno de vosotros aparte algo para el Señor, ¿cómo? Según haya prosperado. Segunda de Corintios 9 y versículo 7 nos dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no con obligación, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al que da con alegría. Creo que estos principios y mandamientos son una manera perfecta, hermanos, para que Dios pruebe lo que hay en nuestro corazón. La avaricia y el egoísmo están alojados aquí en el corazón, y necesitan ser puestos a prueba y necesitan ser derribados. Mira, cuando le tocas el bolsillo a una persona, entonces es cuando le conoces de verdad. Tú puedes insultar a una persona y puede que la persona ni te responda. Puedes pedirle a una persona algo de ropa, puedes pedirle algo de tiempo y quizá te dé algo de tiempo, algo de ropa, pero tócale su bolsillo para que veas las garras, para que veas el corazón de una persona. Tócale el bolsillo, ¿no? No vemos a la gente cuando se enfada ahí a marchar, que si los jubilados, que si los transportistas. ¿Por qué? Porque les has tocado el bolsillo, no otra cosa. Ya hablamos hace bastantes meses en la serie de Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se disponía a llevar una ofrenda que recogió de la iglesia rica de Macedonia a la iglesia pobre de Jerusalén. Hablamos de esto. Y sabéis, hermanos, aquí no hablamos mucho de dinero, y ya lo sabéis. Y es más, repudiamos aquella terrible teología de la prosperidad. La odiamos. O aquel pensamiento positivo en el que se induce o se manipula a las personas para que tomen de su dinero y pacten con Dios. Las personas llevan de sus posesiones, de su dinero a las iglesias, y el único que prospera allí es el pastor. Y las ovejas, más pobres que ninguno. Odiamos ese tipo de teología, si es que se le puede llamar teología. Pero recordemos, hermanos, que estamos hablando acerca de la ofrenda a Dios. Esto sigue siendo un principio. Recordemos que si bien el diezmo no es una obligación para la iglesia del Nuevo Testamento, no es una obligación, no estamos obligados a dar el diezmo como lo hacía Israel, sí estamos llamados a dar generosamente y con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre.
¿Cuánto debe dar una persona al Señor? Dice lo que proponga en su corazón. ¿Será un 10% de tu salario? ¿Será un 50% de tu salario? ¿Será un 5% de tu salario? A veces no podrás dar nada. Está bien. Es lo que propongas en tu corazón y conforme hayas prosperado, ¿no? Cubre primero las necesidades de tu familia. Esto lo dijimos hace tiempo. Cubre las necesidades. Pero las necesidades, ojo, no los caprichos. No los caprichos de tus hijos, no los caprichos de tus padres, no tus propios caprichos. No es que este mes no puedo dar al Señor porque mi hijo necesita estas zapatillas de 300 euros y ya tiene 17 pares de zapatillas. Eso no es una necesidad, eso es un capricho. ¿De acuerdo? Aparta para el Señor una ofrenda que resulte de olor fragante en función de lo que puedas. Te pregunto, ¿qué es lo primero que piensas cuando cobras tu sueldo? Pues lo que casi todo, ¿no? Bueno, pagar la hipoteca, pagar el alquiler, pagar los servicios, la comida, la ropa. Pero ¿piensas con alegría en la ofrenda para Dios? ¿Piensas con alegría? ¿En ayudar a tu iglesia? ¿En lo que puedes hacer para bendecir a muchas otras personas, hermanos que están en necesidad? ¿Lo haces con alegría? Porque, hermanos, si no es con alegría, si no es con sencillez de corazón, guárdate el dinero en el bolsillo. Vas a pecar. Si lo vas a estar haciendo con amargura, guárdalo. El Señor no necesita tu amargura, el Señor quiere tu alegría, tu generosidad. Y además, hermanos, el cómo lo hacemos es importante, ¿no? Recuerdo que cuando fuimos a visitar a Tony Ochoa a su iglesia para que viniera a predicar en la celebración del aniversario de la iglesia, estuvimos allí visitándole y él estaba hablando, curiosamente, de dinero. Y, ¿sabes? Se me quedó grabado en el corazón la manera en que lo explicaba. Las formas revelan lo que hay en tu corazón. Todo lo que hagas para Dios revela lo que hay en tu corazón. Y cuando él hablaba de ofrendar al Señor, él decía, mira, yo cuando preparo mi ofrenda para el Señor estoy durante la semana pensando, si puedo, preparo los billetes más bonitos que tengo para el Señor. Si puedo. Si no, pues bueno, pues los menos bonitos. Pero la preparo y estoy pensando en que la ofrenda para el Señor, para su iglesia, para sus santos, para las necesidades, porque las formas revelan la intención del corazón. Te aseguro que si eres fiel y lo pones en práctica, se cumplirá el resto de la porción de Corintios que no hemos leído. Y te la leo yo. Esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Qué principio más bonito. Todos los que damos lo hemos comprobado en nuestro corazón, en nuestras vidas. Da generosamente y el Señor hará que ciegues generosamente. Gerson, pero a saber dónde va el dinero. Hermanos, mira, hay algunas iglesias, y yo lo he escuchado esto desde los púlpitos, pastores que dicen, hay hermanos que me preguntan dónde van los diezmos y las ofrendas. ¿Y a ti qué te importa? Dicen. Qué descaro, hermanos, qué tremendo. ¿Cómo que a ti qué te importa? ¿Dónde van los diezmos y las ofrendas? Es una preocupación de todas las ovejas. Si has venido a la última asamblea general que tuvimos, recibiste un informe económico en el que viene detallado todo lo que los hermanos han ofrendado y todas las necesidades que se han cubierto y cuánto dinero hay ahorrado para otras necesidades y proyectos. Los hermanos deben saber, deben preocuparse por las necesidades de la iglesia. Amén. Yo espero que hayas entendido bien este punto. Y de verdad, Marcos luego me va a reñir, ya veréis. Pero yo me vi muy impulsado por el Señor a hablarlo. Creo que era necesario. Vamos ya al final. Vamos cerrando. La multiplicación. No hemos hablado del milagro. Ay, amado Señor. Andrés se dispone a dar una vuelta y pregunta a la gente quién ha traído comida. ¿Quién ha traído comida? A más de, se calcula, hermanos, que se nos dice que habían 5.000 varones, pero un cálculo rápido entre mujeres y niños podrían darnos un dato entre 15.000 a 20.000 personas. ¿No? Nadie tenía nada para compartir, de verdad. O las personas no tenían nada, o todos eran más tacaños que quién sabe qué. Eran todos unos egoístas. Nadie le responde más que un muchacho que se acerca al discípulo con 5 panes
y 2 pececillos, ni siquiera 2 peces, 2 pececillos, pececillos. Estaba yo pensando en este muchacho, hermanos, y qué imagen más tierna. Esta comida sería su única, bueno, la única comida que tenía, su merienda quizá, o quizá lo que tenía para compartir con su familia aquella noche, ¿no? Pero este muchacho toma lo único que tenía y lo pone en las manos del Señor para alimentar. El muchacho no pensó, pero si 5 panes y 2 pececillos no dan ni para nosotros. No pensó en eso, dijo, Señor, lo que tengo te lo doy. Y espontáneamente el muchacho tiene todo lo que tiene. Este chico lo dio todo en ese momento. Sembró generosamente. ¿Y qué hizo Dios con eso tan poco que tenía? Hizo que este muchacho segara, generosamente. El Señor toma de lo poco. ¿Ves el principio? ¿Ves lo que hace el maestro? Toma de lo poco, de lo insuficiente y lo convierte en mucho, en exageradamente mucho. Y no solo en comida, sino en también otras cosas de la vida. ¿Ves el principio? Generosamente no se refiere solo a la cantidad, a la actitud del corazón. Tú puedes ser una persona rica que venga aquí y ofrende 10.000 euros al mes. Y puede haber otra persona que tenga escasos recursos económicos y ofrende 10 euros al mes. Y es probable, quizá puede ocurrir, que la persona que ha ofrendado 10 euros sea más generosa y con una mejor actitud en el corazón que aquel que ha ofrendado 10.000. ¿Veis? A Dios no le importa la cantidad, le importa la intención del corazón. Amén. Así que Jesús toma lo que tiene este muchacho, los dones de este muchacho, y da gracias ¿a quién? ¿Al muchacho? No. Dice que da gracias a Dios. No le dice en ningún momento gracias, chico, por lo que has dado. No, al muchacho. Y por eso, hermanos, nosotros damos gracias a Dios por nuestros trabajos, por todo lo que tenemos en casa. Cuando cobramos el sueldo, no vamos a nuestro jefe y le decimos, o igual sí, gracias. O igual sí, si tienes contacto con el jefe. Pero siempre damos gracias a Dios porque entendemos que de Dios viene la provisión. Señor, hoy he ganado tanto este mes, he ganado tanto, gracias a ti. Aunque has utilizado al Estado, a los que son funcionarios, al jefe de la empresa si trabajas en una empresa. Gracias, Señor, porque tú has provisto. Los multiplica de una manera espectacular, hermanos. Más de 15.000 personas, dice, hasta saciarse. No quedó nadie con hambre, saciados. Y aún así se recogen 12 cestas con comida, con sobras de pan. Impresionante. Mira, Sujel Michelén dice que esta comida es como una vuelta al paraíso. ¿Por qué? Porque estos panes se hicieron con cebada que no fue sembrada y pececillos que no fueron pescados. Que esta comida fue hecha por el Señor sin la intermediación del pecado. Los peces no tuvieron que sufrir y la cebada no tuvo que ser sembrada en una tierra que agoniza. ¿Veis? Es como una vuelta al paraíso, una comida del cielo. ¿Qué fue lo que provocó este milagro que se realizó a la vista de todos los que estaban allí? Que muchos reconocieron que Jesús era el profeta, era el Hijo de Dios. Y digo muchos porque más adelante veremos que muchos otros solamente seguían a Jesús por conveniencia, por la comida. Y Jesús lo sabía. Tú solo me sigues por la comida. Tremendo milagro, hermanos. Es interesante porque Jesús era el rey legítimo de los judíos, pero no era el momento. Estas personas reconocen que Él es el profeta y le toman, se apoderan de Él para hacerle rey. Así que Jesús huye de allí. Porque aunque Él era el rey legítimo, no era el momento, hermanos. Sobre su cabeza, no se iba a posar una corona de oro. Jesús no se iba a sentar en un trono de mármol con piedras preciosas. No. Jesús huyó porque debía esperar a su coronación. Su coronación. La coronación del maestro. Es que es terrible, hermanos. La coronación de nuestro maestro. Fueron unas terribles espinas. Una corona de espinas que atravesaron su cabeza hasta tocar su cráneo, y su trono fue una horrenda cruz de madera, sobre la que lo más valioso que había eran unos clavos de acero, que traspasaron sus manos y sus pies. Jesús se coronó de esta manera por amor a ti. Tus pecados llevaron a Jesús a la cruz y Él lo soportó.
Jesús lo soportó por amor a ti. Se subió en aquel madero voluntariamente para soportar allí toda la ira de Dios. El castigo divino que debía caer sobre ti y sobre mí cayó sobre Jesús para hacernos libres de nuestros pecados. Es por eso que si rechazas a Jesús como tu único Salvador, tu único Rey, ¿qué otra opción te queda? Ninguna otra, la condenación. Y con esto cierro, hermanos. Si hemos hablado hoy de descanso, Jesús sufrió en la cruz y resucitó para darte un descanso eterno y feliz. Si hemos hablado hoy del verdadero milagro, aquí tienes más que un milagro. Aquí tienes el Hijo de Dios muriendo en tu lugar para darte completa sanidad espiritual y eternamente una sanidad física. Y si hemos hablado hoy de dar aquí, de dar, Jesús se entregó todo, lo dio todo. El Padre, no teniendo otra cosa más preciada que dar, otro bien más valioso, entregó a su Hijo Jesús por amor a ti y a mí. Por ti y por mí, de tal manera que si pones toda tu confianza en Él, no te perderás, mas tendrás vida eterna. El Padre sembró generosamente, lo dio todo. ¿Qué vas a hacer tú por Él? Y no hablo solo de dinero, ¿eh? Amén. Vamos a orar. Señor, es tremendo recordar lo que has hecho por nosotros. Me emociono, Señor, y tiemblo recordando que yo debía ir al infierno, condenarme, porque te ofendí tanto. Fui tan egoísta. Me centraba tanto en mis cosas, Señor. Y tú aún así tuviste misericordia de mí, como de todos los que estamos aquí. Pusiste tus ojos, te compadeciste de nuestras miserias. Gracias, Señor. No hay un amor más grande, Señor. Te damos la gloria a ti por tus enseñanzas y por todo lo que tu Hijo ha hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.